Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí ya conectándose y pues poniéndose en línea con el Señor primeramente y con nosotros, por supuesto, ¿verdad? Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida y doy gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy continuamos con la serie Consejos Prácticos. Pero antes de iniciar quiero decirles que me da mucho gusto que hayan apartado un tiempo para juntos edificarnos en la palabra del Señor. Es un mensaje corto, pero yo sé que tiene toda la sustancia porque cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos da completamente el alimento. Bienvenidos, sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy en nombre de Casa de Oración Loma Dorada, continuando con la serie Consejos Prácticos. El tema se titula Cimentados en la Verdad. Cimentados en la Verdad. Es sumamente importante fundamentar nuestra vida y el crecimiento espiritual, que es lo que estamos buscando, fundado en las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, que es la verdad. Debemos de fundamentarlo sobre bases sólidas, utilizando para ello los materiales que den a la estructura una resistencia necesaria. Ejemplo, si contrastamos un poco esto que estoy hablando, si hablamos de construir una casa, aunque no somos expertos, pues sí tenemos un poco de conocimiento sobre lo que utilizan los arquitectos, albañiles, para hacer una edificación, ¿verdad? Para hacer una trave necesitan varillas y alambre, por lo menos, ¿verdad? Para hacer las bases, los cimientos y también las paredes y todo eso, pues usan bloque, usan cemento, usan, ¿qué otra cosa? Arena, grava y agua, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todos esos materiales, una vez que se mezclan, fragúan de una manera que solidifican la estructura sobre la cual se está construyendo. Ahora, en el caso que nos ocupa, para ser cimentados en la verdad, debemos acudir al consejo que se encuentra contenido en la palabra de Dios, que es conocida también como la Biblia. Y de esa forma, la casa que estamos edificando, que estamos construyendo espiritualmente hablando, que es nuestra vida, pueda resistir cualquier adversidad cuando ésta se presente. Vamos a leer, por favor, si usted me acompaña, en la propia Biblia, que es lo que estamos hablando, pero en la carta que Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 21 al 23. Vamos a hacer énfasis en el 23, una parte, pero quiero leer para tener un antecedente desde el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También leeré Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí tenemos dos versículos diferentes, pero en la misma carta y escritos por el mismo Pablo, inspirados obviamente por el Espíritu Santo de Dios, que habla de permanecer fundados o permanecer arraigados y sobreedificar en Jesucristo. Cuando dice el Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, pues no es en Pablo, es en Jesucristo. Entonces, de modo que si nosotros estamos buscando ser cimentados en la verdad, tenemos que conocer qué es la verdad. Por una parte, dice el versículo 23, y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esa es una parte, o sea, en creer. O sea, la parte de nuestra fe, de creer lo que se nos enseña a través de la Biblia, pues es muy importante. Y luego el permanecer, el no movernos de la esperanza del Evangelio. Lo que el Evangelio es un anuncio esperanzador de lo que nos espera si nosotros permanecemos anclados, cimentados, arraigados en la verdad. A muchas personas se les ha compartido el Evangelio. O sea, lo del Evangelio de Jesucristo no es algo nuevo, tiene años compartiéndose, más de 2000 años compartiéndose este Evangelio, o casi 2000 años. Pero a muchas de las personas que se les ha compartido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a un alto porcentaje de ellos, por un breve tiempo buscan a Dios, pero después se alejan. Y se alejan de todo lo que tiene que ver con Cristo. En la parábola del sembrador, Jesús se refirió a ellos como la semilla que cayó entre las piedras. No enraizó, por lo cual tan pronto como vinieron los conflictos, se desanimaron, lo que equivaldría a una casa sin cimientos sólidos, que viniendo un temblor se derrumba y ya no puede ser habitada. No porque la palabra no tenga eficacia o no sea eficaz, sino porque sobre la base que se construye y los materiales con los que se hace no fueron los adecuados ni se dejaron fraguar adecuadamente. Voy a recordarles solamente el pasaje para tener un poquito más de información. Es Mateo 13, 20 y 21. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede leer la que tenga a la mano. Es una parte del mensaje que Dios les dio de la parábola del sembrador. Pero solamente voy a tomar una porción, los versículos 20 y 21. Jesús dijo: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿A qué me refiero yo con este consejo práctico de cimentados en la verdad? Ser cimentados en la verdad se refiere a enseñar y ser enseñados, o al revés, ser enseñados y enseñar exclusivamente basados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, la cual por sí misma es viva y eficaz, y no requiere ser mezclada con ninguna ideología, filosofía o pensamiento humano. Eso es punto aparte. La palabra de Dios es viva y eficaz, y no requiere de ningún aderezo. Así es como debiera ser, pero ¿por qué no siempre es así? ¿Por qué no siempre es así? Esa sería la pregunta. Porque lo que yo encuentro es que hay
que al enseñarla, hay quienes al enseñarla la diluyen de forma deliberada o porque pues no saben, ¿verdad? Y entonces, si lo hacen de una manera deliberada, normalmente pudiera ser, esta es la disyuntiva, que pudiera ser para un beneficio propio, o bien para que los miembros de sus congregaciones no deserten por la palabra de Dios, la cual es confrontativa. Mas debemos compartirla de forma íntegra, no de forma selectiva. Ese es el plan de Dios, que la propia palabra, el plan de Dios es que la propia palabra, como en un espejo, nos muestre nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones, de modo que al darnos cuenta de todos nuestros pecados, nos humillemos a nosotros mismos y busquemos ser cambiados por Dios. O los hay que mezclando el evangelio con filosofía humana, invalidando el poder restaurador que por sí mismo tiene la palabra de Dios, la cual, si es ministrada de forma correcta, hará siempre en cada uno de nosotros conforme a la necesidad. La palabra de Dios es verdad. También es luz y no requiere ser masticada por unos para luego ser regurgitada y que los demás la podamos digerir. ¿Ha visto los pichones de albatros? Esas aves que habitan cerca de los manglares, en las playas, en los manglares. Bueno, unos de ellos se llaman albatros. Entonces va el papá o mamá albatro, coge el pez, lo saca del agua, lo come y luego regurgita sobre sus crías para que estos lo puedan comer. La palabra de Dios no requiere eso. La palabra de Dios se tiene que dar directamente. Un pastor decía: no me digan lo que quiere decir, díganme lo que dice. Y así es como debe de ocurrir. Cuando nosotros damos un mensaje, no debemos de poner de nuestra cosecha, sino transmitir el mensaje de manera íntegra, porque la palabra en sí misma tiene poder. Desde un inicio, debemos desear como niños la leche no adulterada. Si somos cimentados siempre en la verdad, iremos madurando. ¿Cuál es el propósito? Y el deseo de siempre alimentarnos de la palabra no adulterada deberá ser de continuo, ¿verdad? Nunca deberá de buscarse una palabra diluida. Hoy día, muchos aún no creen en la eficacia de la palabra de Dios. Aun cuando se dicen cristianos, o sea que no estoy hablando de las personas que ignoran de la verdad, sino estoy hablando de las personas que ya tienen un conocimiento. Muchos todavía, y no creo que es atrevido este comentario, muchos todavía no confían en la palabra, no conocen y no creen en la eficacia de esta. Y pretenden, o sea, estas personas o algunas personas que ya tienen un conocimiento, pero que no creen en la eficacia de la palabra, pretenden ayudar al Espíritu Santo de Dios a hacer su trabajo. Cuando lo único que nos corresponde a nosotros es obedecer la palabra y una vez que la hemos comido, dar de gracia lo que de gracia habemos recibido. Como seres humanos tenemos una área emocional que requiere ser suplida, pero no es algo prioritario para Dios nuestras emociones. No que no le interese, pero no es lo prioritario. Por tanto, no busquemos de Dios por medio de nuestras emociones.
Dios no está perdido, pero cuando busquemos de las cosas de Dios, no busquemos en nuestras emociones. Si deseando aprender de Dios, aprendes, no, lo voy a decir nuevamente. Si deseando aprender de Dios, pretendes experimentar una satisfacción emocional, equivocaste el camino. Eso quizá lo podremos obtener si vamos a un concierto de un artista famoso, vemos una película, una obra de teatro. Quizá nos emocionemos al ver eso. Alguna escena en una telenovela, no sé. Pero de esa manera no es como se busca en las cosas de Dios. Si nosotros queremos fundamentar nuestra vida en la verdad, que es en las cosas de Dios, quienes no son enseñados desde temprano con la sola palabra, subrayado solo la palabra, serán ovejas a las que les molestará que su pastor les exhorte a dejar de hacer lo malo, y corregir su camino. Les molestará porque, oye, ¿por qué me dice eso? ¡Ay, qué duro! Estos de inmediato se contrarían cuando se les exhorta, cuando se les confronta con la palabra o cuando la palabra misma les confronta, y desertan huyendo en desbandada porque no resisten oír la verdad, sino que buscan que les endulcen el oído. Por eso el consejo práctico de hoy es que seamos cimentados en la verdad, porque cuando eso ocurra, nuestra madurez espiritual será manifiesta y podemos ser humildes y recibir el consejo y recibir la exhortación de nuestros allegados, de nuestras autoridades, y también seremos capaces de entender que lo hacen por nuestro bien. Quienes huyen en desbandada por cuanto no toleran la exhortación, se ponen en riesgo, espiritualmente hablando, y al tiempo se acostumbran a no pertenecer a ningún redil. Eso es mucho de lo que pasa y por eso es importante este consejo práctico. Ser cimentados en la verdad si es que deseamos adquirir madurez espiritual. Usted quiere recibir madurez espiritual, a lo mejor ya la tiene. Qué bueno, pero permanecer y seguir creciendo, pues permanezca arraigada, permanezca cimentada y solamente en la verdad, sin dar cabida a ningún consejo humanista. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se le hacen fuertes los comentarios que hago en mis comunicaciones, en lo que le comento? Si en alguna ocasión le ha sucedido que lo que comento, que es una palabra confrontativa, se le hace fuerte, entonces tiene que hacer un autoanálisis. Yo haré el mío propio. Y será necesario desaprender primero, o sea, lo que ya hemos aprendido, porque no sé dónde ha sido usted enseñada o usted enseñado, pero si eso le causa así confrontación, pues déjeme decirle que no soy yo, es la palabra. No es que me esté escudando, pero así lo dice la propia palabra. Y será necesario desaprender primero las formas del mundo y también las malas enseñanzas recibidas, aún de personas bien intencionadas, porque no todo lo que recibimos nos lo dan de mala manera. A veces hay gente que es correcta, pero que no sabe. Entonces no es una mala intención, simplemente es ignorancia del tema. Y aún más, debemos de tener cuidado de desaprender aún más de los que irresponsablemente comercian con la palabra. En muchas partes hay agua. En el mundo, si usted lo relaciona con el agua, el H2O, usted sabe que donde quiera hay. En ríos, en lagos, en mares, en charcas, etc. ¿Verdad? Pero no toda el agua es potable. Entonces, por cuanto toda el agua que hay en el mundo es agua, pero no toda es potable, no toda se puede beber.
Pues hago esta comparación con la palabra de Dios. En muchas partes se da y se habla de la palabra de Dios, pero algunas veces diluida, algunas otras veces tergiversada y otras veces utilizada de una manera incorrecta, comerciando con ella. Y debemos nosotros de tener cuidado. Por eso es que debemos de cimentarnos, ¿qué? En lo que cualquiera nos diga, no, en la verdad. Empecemos a establecer cimientos espirituales sólidos. En nuestra vida como creyentes eso es necesario. Seamos cimentados en la verdad, la cual está contenida. Déjeme le doy un secreto. No se crea, seguramente usted ya lo sabe. La verdad está contenida desde Génesis 1, en la Biblia obviamente, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Toda esa escritura que no va a pasar, porque ni una tilde va a ser quitada de ahí, ni pasará, quiere decir que no dejará de ser actual, está contenida y es para que nosotros nos alimentemos diariamente. Entonces no hay ni excusa porque hay suficiente material, suficiente alimento para nosotros poder hacer eso. Voy a hacer una conclusión rápida. No resistamos al Señor ni nos desanimemos si la palabra de Dios nos confronta. No nos desanimemos. Es por nuestro bien. Su propósito es amonestarnos por nuestras faltas y Dios espera que demos un fruto agradable y que dejemos de hacer lo malo, obviamente. Y le busquemos con todo nuestro corazón. Si nos desanimamos, estaremos perdiendo. Entonces, el consejo también sería aquí, no nos debemos desanimar, más bien perseveremos porque sin un fundamento sólido, sustentado en la verdad, no es posible adquirir madurez espiritual, la cual es tan necesaria al momento de juzgar las cosas, pues un niño carece de juicio sobre lo bueno y sobre lo malo, y nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder juzgar. Efesios 4:14, rápidamente lo leo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Le leo un último párrafo. Cimentados en la verdad, tiene que ver con un interés personal. A usted le toca interesarse por eso y a mí me toca interesarme por eso. Cimentados en la verdad, repito, tiene que ver con un interés personal por acercarnos a la fuente de vida para ser alimentados directamente por Jesucristo, mediante su palabra, la cual es predicada en muchos lugares por ministros que Dios mismo ha establecido, que ha fundado en iglesias. Y recuerda por favor esto, Cristo está y donde Cristo está, ahí hay libertad. Entonces, un cristiano que va creciendo, que va adquiriendo madurez, va a ser capaz de saber si donde se predica está Cristo. Porque hay muchos lugares donde se predica. Pues conocemos la verdad. Una vez que nos interesamos en ella, entonces lo diremos como dice la palabra, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Y de qué nos hará libre? Del asedio del pecado. Todos, por favor, considerad, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Estos consejos prácticos son para ti y son para mí obviamente primero. Entonces, cimentarnos en la verdad quiere decir que no dejemos la responsabilidad de que otro nos alimente como un alabatro, sino que nosotros, como pichón de alabatro, sino que nosotros mismos, de a poquito, si estás empezando de a poquito, lee un versículo, lee un capítulo, lee un libro, después lee toda la Biblia, pero así, de una manera constante. Esa es la forma de ser cimentados en la verdad. Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos vemos pronto.
Bendiciones.